Mi nombre es Arturo Rendón, y he surcado más kilómetros de los que puedo contar en esta vieja bestia de acero que llamo camión. Las rutas argentinas, especialmente esas que se pierden en la inmensidad de la noche patagónica, tienen sus secretos, susurros que solo los solitarios de la carretera llegamos a escuchar. Uno aprende a distinguir el lamento del viento del que no lo es, el crujido normal del motor de aquel que te hiela la sangre. Era una noche de esas cerradas, sin luna, donde los faros de mi Scania parecían devorados por una oscuridad casi sólida. Transportaba una carga de maquinaria pesada hacia el sur profundo, una ruta que conocía, pero que nunca dejaba de imponerme respeto cuando el sol se escondía. La monotonía del motor era mi única compañía, un ronroneo constante que a veces jugaba con mis oídos cansados. Todo comenzó de forma sutil, como suelen hacerlo estas cosas. Un persistente olor a metal oxidado y a tierra húmeda, demasiado húmeda para el secarral que me rodeaba, invadió la cabina. Al principio, no le di importancia. Pensé en alguna pérdida de la carga, aunque era improbable. Revisé los indicadores, todo normal, pero el olor persistía, cada vez más penetrante. Luego, la radio, que siempre me acompañaba con algún tango lastimero o una cumbia para espantar el sueño, empezó a fallar. No era la típica estática de cuando pierdes la señal. Eran silencios abruptos, cortados por susurros casi imperceptibles, como si alguien intentara sintonizar una emisora desde el más allá. Recuerdo haber pensado: Arturo, te estás sugestionando. Demasiadas horas solo. Apagué la radio. El silencio que siguió fue peor, más denso. El olor a tierra húmeda se intensificó, y juraría que la temperatura dentro de la cabina bajó varios grados de golpe, a pesar de que la calefacción funcionaba a pleno. Fue entonces cuando lo vi por el rabillo del ojo, reflejado fugazmente en el espejo retrovisor lateral. Una sombra, una mancha más oscura que la noche misma, acurrucada en la parte trasera de mi propia plataforma de carga. Duró un instante. Al enfocar la vista, ya no había nada. Animales, me dije, algún puma joven buscando refugio del frío. Pero el corazón me latía con una fuerza distinta, una que no era por un simple animal. El camión comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces del tablero parpadeaban erráticamente y el motor, mi fiel compañero, empezó a toser, a perder fuerza en plena subida de una loma suave. Era como si una mano invisible estuviera jugando con los cables, ahogándolo. Maldije en voz alta, golpeé el tablero. Fue inútil. La máquina se detuvo por completo, dejándome varado en la más absoluta nada, con esa oscuridad voraz y el olor a tierra y óxido como únicos testigos. Tomé la linterna más potente que llevaba, esa de minero, y bajé a revisar. La noche era un pozo negro. Al apuntar hacia la carga, el haz de luz reveló la plataforma vacía, solo las máquinas bien sujetas, ni rastro de animal alguno. Pero el olor era más fuerte afuera, como si emanara del suelo mismo. Volví a la cabina, con una sensación helada recorriéndome la espalda. Intenté arrancar el motor. Nada. Solo el clic lastimero de la batería agotándose. Estaba atrapado. Fue entonces cuando escuché el llanto. No era el viento, no. Era un sollozo claro, desgarrador, como el de un niño perdido. Provenía, o eso me pareció, de la parte trasera del camión, de la carga. Mi primer impulso fue pensar en algún polizón, un crío escondido entre las máquinas. Con la linterna temblando en mi mano, volví a bajar. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz sonando extrañamente débil en la inmensidad. El llanto cesó de golpe. Un silencio denso, expectante, se apoderó de todo. Caminé lentamente hacia la parte trasera, apuntando la linterna entre las siluetas de las máquinas, y allí, entre una excavadora y un compactador, vi algo que hizo que se me erizaran hasta los pelos de la nuca. No era un niño, era una figura pequeña, sí, pero encorvada,
con unos brazos desproporcionadamente largos que casi tocaban el suelo. No pude verle el rostro. Estaba cubierto por una maraña de lo que parecían ser harapos oscuros y húmedos. Y el olor. Dios, el olor a tierra mojada y a metal podrido emanaba de esa cosa con una fuerza nauseabunda. ¿Quién eres?, pregunté. Aunque la pregunta se ahogó en mi garganta, la figura se movió, muy lentamente. Levantó lo que supuse era una cabeza, y aunque seguía sin poder distinguir facciones, sentí, con una certeza visceral, que me estaba mirando. Y en esa mirada invisible había una tristeza infinita, una pena tan antigua como la tierra misma. Entonces, con una lentitud exasperante, uno de sus largos brazos se extendió hacia mí, no de forma amenazante, sino casi suplicante. En el extremo de ese brazo, sus dedos, si es que eran dedos, parecían raíces retorcidas y oscuras. Retrocedí instintivamente. «No te acerques», advertí, aunque mi voz era un susurro. La criatura emitió un sonido, un gemido profundo que vibró en el aire, como si la propia tierra se quejara. Y entonces señaló, no hacia mí, sino hacia la carretera, hacia adelante, en la dirección en la que yo viajaba. Quedé paralizado, intentando comprender. ¿Qué quería decirme? El olor, el llanto, la figura. De repente, una imagen fugaz cruzó mi mente. Un viejo puente de hierro que debía cruzar en unos kilómetros. Un puente conocido por ser traicionero, especialmente de noche. La figura volvió a gemir, y esta vez el llanto regresó, más fuerte, más desesperado. Y en ese llanto creí entender. No era una amenaza, era una advertencia. Sin saber muy bien por qué, sentí una oleada de compasión por esa entidad solitaria y sufriente. «El puente», musité. «¿Es el puente?». La figura asintió lentamente, si es que ese movimiento podía llamarse asentir. Luego, con la misma lentitud con la que apareció, comenzó a replegarse, a fundirse con las sombras de la maquinaria, hasta que solo quedó el olor y el eco de su lamento en el aire frío. Volví a la cabina, temblando, pero con una extraña calma instalada en mi pecho. Giré la llave y, para mi asombro, el motor arrancó al instante, rugiendo con su potencia habitual. Las luces del tablero se estabilizaron. El olor a tierra y óxido comenzó a disiparse. Conduje con extrema cautela. Un par de kilómetros más adelante, llegué al viejo puente de hierro. Reduje la velocidad casi a paso de hombre. Alumbré con los faros la estructura. Y entonces, lo vi. En el centro del puente, una sección de las viejas vigas de madera había cedido, dejando un hueco oscuro y profundo que se tragaba la luz. Si hubiera cruzado a mi velocidad normal, sin la advertencia, nunca supe qué era aquella criatura. Un alma en pena, un espíritu guardián de la ruta, la manifestación de alguna tragedia olvidada. No lo sé, pero desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, incluso de día, disminuyo la velocidad y lanzo una bocina al aire, un saludo silencioso. A veces, creo percibir de nuevo ese leve olor a tierra húmeda, y sé que no estoy solo en la inmensidad de la carretera. Hay cosas allí afuera, cosas que no entendemos, que nos observan desde las sombras, y a veces, solo a veces, nos tienden una mano desde la oscuridad. Y eso, amigos míos, es algo que un viejo camionero nunca olvida. Continuamos. Mi nombre es Javier, y llevo más de 15 años al volante de mi camión cisterna, transportando de todo, desde combustible hasta sabe Dios qué productos químicos por las arterias olvidadas del país. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, de esas que te hacen dudar si el cansancio te está jugando una mala pasada, o si realmente hay algo más allá, acechando en la oscuridad de las banquinas. Pero lo que viví aquella noche en la Ruta 7, cerca del desvío a ningún lado, eso me cambió para siempre. Era una noche de invierno,
de esas que el frío te cala hasta los huesos y la niebla se pega al asfalto como un sudario. Llevaba horas conduciendo. El motor de mi fiel Mercedes era un murmullo monótono y la radio apenas captaba interferencias. El sueño empezaba a vencerme, pero la próxima parada estaba todavía a un par de horas. Fue entonces cuando, entre la densa niebla, distinguí unas luces intermitentes a lo lejos. Al acercarme, vi que se trataba de una camioneta destartalada, una Ford vieja, detenida en una posición extraña, casi cruzada sobre la ruta. Pensé en un accidente, o quizás alguien con problemas mecánicos. A pesar de la hora y la soledad del paraje, mi instinto de camionero me obligó a reducir la marcha y detenerme a unos metros, con las balizas encendidas. ¿Necesitan ayuda?, grité desde la cabina, bajando apenas la ventanilla. Nadie respondió. La camioneta parecía vacía. El motor estaba apagado y un silencio antinatural envolvía la escena, solo roto por el ralentí de mi propio camión. Algo no olía bien. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la curiosidad, o quizás la estupidez, me hizo bajar. Tomé la linterna de la guantera y me acerqué con cautela. La camioneta estaba vacía, sí, pero las puertas estaban sin seguro y las llaves puestas en el contacto. En el asiento del acompañante había un viejo mapa de rutas, abierto en una página que no correspondía a la zona. Pero lo más extraño era el olor, un olor dulzón y penetrante, como a flores muy maduras y algo más, algo metálico como sangre vieja. ¿Hola? Volví a llamar, apuntando la linterna hacia los pastizales al costado de la ruta. Si hay alguien ahí, soy camionero, puedo ayudar. Solo el silbido del viento a través de la niebla me respondió. Estaba a punto de volver a mi camión cuando escuché un crujido detrás de mí, proveniente del interior de la caja de la camioneta. Era una caja de madera, de esas que se usan para transportar herramientas o animales pequeños. Me acerqué, la piel erizada. El olor dulzón era más intenso allí. Con la punta de la linterna, empujé la tapa de la caja. Estaba suelta. Se deslizó con un chirrido quejumbroso, revelando el interior. Contuve el aliento. Dentro, acurrucada y temblando, había una niña. No tendría más de 7 u 8 años, con el pelo oscuro revuelto y unos ojos enormes que me miraban con un terror que helaba el alma. Estaba sucia, con la ropa raída, y en sus pequeñas manos aferraba con fuerza una muñeca de trapo sin rostro. Pequeña, ¿estás bien?, pregunté con la voz más suave que pude. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? La niña no habló, solo me miró, y en sus ojos vi algo más que miedo. Vi una tristeza antigua, una resignación que no pertenecía a una criatura de su edad. Intenté ayudarla a salir, pero ella se encogió, aferrándose más a su muñeca. Fue entonces cuando sentí una presencia a mis espaldas. No la oí llegar, simplemente supe que estaba allí. Me giré lentamente, y mi sangre se convirtió en hielo. Parado junto a mi camión, recortado contra la niebla y la débil luz de mis faros, había un hombre. Alto, muy alto, vestido con un overol oscuro y desgastado. No podía verle bien la cara debido a la sombra de un sombrero de ala ancha, pero la forma en que estaba parado, la tensión en sus hombros, irradiaba una amenaza palpable, y en su mano derecha sostenía algo largo y brillante que solo podía ser un machete. Creo que encontró algo que no le pertenece, amigo, dijo el hombre. Su voz era un susurro áspero, como el roce de piedras. Esta niña necesita ayuda, acerté a decir, mi voz temblando. El hombre soltó una risa seca, sin alegría. Ella está bien donde está. Siempre lo ha estado. Se acercó un par de pasos, y la luz reveló un atisbo de su rostro. Tenía una cicatriz horrenda que le cruzaba la mejilla,
y unos ojos hundidos que brillaban con una luz fría y calculadora. El olor a flores maduras y sangre vieja se hizo insoportable. Emanaba de él. No quiero problemas, dije, retrocediendo lentamente hacia la camioneta. Solo paré a ayudar. A veces, la mejor ayuda es no meterse donde a uno no lo llaman, replicó él, dando otro paso. El machete brilló levemente. La niña, dentro de la caja, empezó a sollozar en silencio. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me tenía paralizado. Este tipo no era un simple ladrón de rutas. Había algo más en él, algo oscuro y retorcido. «Súbase a su camión y lárguese», ordenó el hombre, «y olvídese de lo que vio, por su bien». Miré a la niña, a su terror silencioso. Luego miré al hombre, a la promesa de violencia en su postura. Mi mente era un torbellino. Podía irme, sí, salvar mi pellejo. Pero ¿qué pasaría con ella? Tomé una decisión desesperada. Fingí asentir. Di media vuelta como para ir a mi camión. Y en el último segundo me lancé hacia la caja. Agarré a la niña como pude y corrí hacia la oscuridad de la ruta, en dirección contraria a mi vehículo. Escuché el grito de furia del hombre detrás de mí, el sonido de sus botas pesadas persiguiéndome. Corrí como nunca en mi vida, con la niña aferrada a mi pecho, su pequeño cuerpo temblando como una hoja. La niebla era mi única aliada, tragándome en su abrazo húmedo. No sé cuántos metros corrí. Mis pulmones ardían, mis piernas flaqueaban. Detrás, los pasos del hombre se acercaban, implacables. Sabía que no podría escapar por mucho tiempo. Entonces, tropecé. Caí pesadamente sobre el asfalto mojado. La niña rodó a mi lado, golpeándose la cabeza. El llanto que había contenido hasta entonces brotó con fuerza. El hombre nos alcanzó. Se cernió sobre nosotros, su silueta agigantada por la niebla, el machete levantado. Cerré los ojos esperando el golpe final, pero en lugar del frío acero, escuché un sonido extraño, un chillido agudo, inhumano, seguido de un grito de dolor del hombre. Abrí los ojos con cautela. La escena era irreal. El hombre del machete estaba en el suelo, retorciéndose, y sobre él, la niña, o lo que había sido la niña. Ya no era una pequeña asustada. Sus ojos brillaban con una luz rojiza antinatural. Sus manos parecían garras, y de su boca abierta salía un gruñido animal. La muñeca de trapo yacía a un lado, y juraría que su cabeza sin rostro me estaba mirando. La criatura en que se había convertido la niña se abalanzó sobre el hombre con una furia salvaje. Los gritos se mezclaron con gruñidos, el sonido horrible de carne desgarrándose. No pude soportarlo. Me arrastré hacia atrás, me puse de pie y corrí hacia mi camión, sin mirar atrás. Arranqué el motor, que milagrosamente respondió al instante, y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás aquella escena de pesadilla. Nunca supe qué fue lo que pasó exactamente esa noche. No me atreví a denunciarlo. ¿Qué iba a decir? Que una niña se había transformado en una bestia y había masacrado a un hombre en medio de la ruta. Me tomarían por loco. Seguí conduciendo, pero ya nada fue igual. A veces, en las noches de niebla espesa, creo ver por el rabillo del ojo la figura de una niña con una muñeca sin rostro al costado del camino. Y acelero, rezo en silencio, y trato de no escuchar los susurros que parecen venir de la propia niebla, recordándome que hay horrores en la carretera que es mejor no despertar. La Ruta 7, para mí, ya no es solo un camino, es una cicatriz en mi memoria, un recordatorio constante de aquella noche, en que la inocencia se convirtió en pesadilla y la oscuridad reveló su verdadera y aterradora faz. Continuamos. Mi nombre es Ricardo Morales, o al menos así me llamaba antes de que todo este infierno comenzara. Durante años fui jefe de logística en Transportes del Norte, una empresa importante con rutas que cruzaban el país entero. Amaba mi trabajo, la adrenalina de los plazos, la satisfacción de una operación bien ejecutada. Pero la oficina
Ese espacio que antes consideraba mi segundo hogar se había vuelto un campo de batalla silencioso. El culpable tenía nombre y apellido: Ernesto Vargas, un tipo gris, de sonrisa fácil y mirada calculadora, que había llegado a la empresa hacía un par de años y no disimulaba ni un poco su enfermiza ambición por mi puesto. Sus zancadillas eran sutiles, informes que se traspapelaban, rumores insidiosos, pequeños sabotajes que minaban mi reputación. La tensión era mi sombra constante. Laura, mi esposa, viendo cómo el estrés me consumía, insistió en que tomáramos unas vacaciones largas. «Necesitas desconectar, Ricardo, o vas a enfermar», me dijo una noche, con esa mezcla de amor y preocupación que siempre la caracterizaba. Así que decidimos aventurarnos en coche hacia el sur, a unas cabañas rústicas que unos amigos nos habían recomendado, enclavadas en la precordillera. Un viaje largo, sí, pero la idea de carreteras serpenteantes y paisajes nuevos me pareció, en ese momento, la cura perfecta. El primer día de viaje fue una bendición. El sol brillaba, la música sonaba en la radio del coche y Laura tarareaba a mi lado. Pero al caer la noche, mientras buscábamos un pequeño hotel de ruta para pernoctar, las cosas empezaron a torcerse. El coche, un fiel compañero que jamás me había dado problemas y que había revisado meticulosamente antes de partir, comenzó a fallar. Primero fueron las luces del tablero, que parpadeaban como ojos nerviosos. Luego, el motor empezó a toser, a perder potencia en plena oscuridad, en un tramo de carretera donde la única civilización eran los postes telefónicos que se perdían en la distancia. Un olor penetrante, una mezcla nauseabunda entre azufre y algo dulzón, como flores demasiado maduras pudriéndose, invadió el habitáculo por oleadas. Desaparecía tan rápido como llegaba, dejándonos con una sensación de inquietud. Laura se acurrucó a mi lado, su mano buscando la mía. En el borde del camino, entre los matorrales que flanqueaban la ruta, juraría haber visto sombras moverse, figuras demasiado altas y delgadas para ser animales comunes de la zona. «Deben ser ciervos», dije, más para tranquilizarme a mí mismo que a ella. Esa noche, en un motel destartalado que encontramos casi de milagro, apenas pude dormir. Desperté sobresaltado en medio de la madrugada, sintiendo una presencia helada en la habitación. Al abrir los ojos, con el corazón martilleándome el pecho, vi una figura oscura y encorvada a los pies de la cama, observándome en silencio. Cuando parpadeé, se había desvanecido, dejando solo un frío antinatural en el aire. A la mañana siguiente descubrimos una de las ruedas del coche completamente pinchada, sin rastro de clavos o vidrios, como si el aire simplemente se hubiera esfumado. Llegamos a la cabaña sintiéndonos observados, con los nervios a flor de piel. El lugar era hermoso, tal como nos lo habían descrito, rodeado de bosques y montañas imponentes, pero no podíamos quitarnos de encima esa sensación de malestar. Por las noches, los ruidos eran constantes, golpes secos en las paredes de madera, susurros que parecían filtrarse con el viento a través de las rendijas de las ventanas. Yo empecé a tener pesadillas vívidas y aterradoras. En ellas, Ernesto se reía a carcajadas, mientras unas sombras informes me arrastraban hacia una oscuridad helada. Mi salud, que siempre había sido de hierro, comenzó a flaquear. Me sentía débil, sin energía, y un dolor de cabeza persistente se instaló detrás de mis ojos. Laura, al verme consumido por la angustia y la enfermedad, recordó las historias de su abuela sobre una anciana curandera que vivía en un caserío cercano, famosa por sus conocimientos sobre males puestos y energías oscuras. Yo, que siempre me había burlado de esas cosas, me encontraba ahora en un estado de desesperación, tal que acepté ir a verla. Doña Remedios nos recibió en su humilde morada, una casita de adobe que olía a hierbas secas y a misterio. Sus ojos, pequeños y brillantes, parecieron atravesarme el alma. Apenas crucé el umbral, sentenció con una voz cascada pero firme:
Usted carga con un trabajo oscuro, mijo. Alguien le tiene una envidia muy negra, una envidia de trabajo, y le ha mandado este mal para que su cuerpo y su espíritu se quiebren. Describió al artífice como una persona de mi entorno laboral, alguien cercano, carcomido por el rencor y la ambición. No hizo falta que dijera el nombre. Ernesto. La certeza me golpeó con la fuerza de un puño. La anciana nos explicó que todas las desgracias del viaje, las fallas del coche, las apariciones, los ruidos, mi enfermedad, eran manifestaciones de esa brujería, diseñada para atormentarme, para que abandonara mi puesto, para que él pudiera ocuparlo. Doña Remedios realizó una limpia con humo de sahumerios, rezos antiguos y el poder de sus manos ajadas. Pero sus palabras más importantes fueron otras. El mal se combate con fuerza, pero la protección más grande, la que ninguna oscuridad puede traspasar, viene de arriba, de la fe en Dios. Yo había crecido en un hogar católico, pero con los años me había alejado de la iglesia, sumergido en las preocupaciones del mundo, el terror que había vivido, la cercanía de algo tan maligno. Me hizo buscar desesperadamente ese refugio olvidado. Laura y yo comenzamos a rezar juntos, cada noche, con una devoción que no sabía que poseía. En la pequeña capilla del pueblo, encontré un consuelo inesperado, una paz que calmaba el tumulto de mi alma. Me aferré a esa fe reencontrada como si mi vida dependiera de ello, porque quizás, en cierto modo, así era. Poco a poco, casi imperceptiblemente, los fenómenos cesaron. Mi salud regresó, el dolor de cabeza desapareció y las pesadillas se convirtieron en un recuerdo lejano. Acortamos las vacaciones, pero el viaje de regreso fue sereno, bañado por una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la ida. Al reincorporarme al trabajo, un murmullo recorría los pasillos. Ernesto, quien había sido ascendido interinamente para cubrir mi puesto, había cometido una serie de errores catastróficos, poniendo en jaque un contrato vital para la empresa. Mi regreso coincidió con su degradación. Pocas semanas después, presentó su renuncia, alegando motivos personales. Nunca tuve una prueba tangible de la brujería, más allá de mi aterradora experiencia y la sabiduría ancestral de Doña Remedios. Pero en mi corazón, sé que algo oscuro fue enviado contra mí, y también sé que encontré la luz para combatirlo. La carretera, para mí, ya no es solo un camino de asfalto y kilómetros. Es un constante recordatorio de que existen batallas que se libran en planos que no comprendemos, y que, a veces, la fe es el único escudo contra las sombras que acechan. Y mi puesto, bueno, sigue siendo mío, pero ahora lo valoro con la perspectiva de quien ha mirado al abismo y ha regresado. Turno en la Rumorosa. Señor Williams, buenas noches. Le escribo desde Tijuana. Mi nombre es Gregorio, y aunque ahora me dedico a la mecánica en un pequeño taller, durante más de 15 años fui trailero de largo recorrido. He cruzado la República de punta a punta más veces de las que puedo contar, y en esas carreteras uno ve y escucha de todo. Pero hay una experiencia, una sola, que me heló la sangre de tal manera que, con el tiempo, contribuyó a que colgara los guantes, como decimos. Esta es mi historia, y espero sirva para su programa, Martínez Historias de Horror. Antes de que todo esto pasara, mi vida era, digamos, complicada. No por el trabajo en sí, que aunque duro, me gustaba. La soledad del camión, el asfalto pasando bajo las ruedas, tenía su encanto. Mi tormento venía de casa, o más bien, de la ausencia en ella. Mi esposa, Sofía, había estado luchando contra una enfermedad silenciosa y cruel durante casi 3 años. Los médicos al principio no daban con el diagnóstico exacto, y ese ir y venir de hospitales, de esperanzas que se encendían y apagaban como cerillos en el viento, nos había desgastado mucho. Yo pasaba semanas fuera, tragando kilómetros, y cada llamada a casa era una mezcla de anhelo y terror. Anhelo por escuchar su voz,
terror por lo que pudiera decirme. Recuerdo una vez, unos 6 meses antes del incidente que le voy a contar, que regresaba de un viaje particularmente largo desde Chiapas. Venía reventado, con los ojos como arena, pero con una ilusión bárbara porque Sofía había tenido una semana buena, según me había dicho por teléfono. Llegué a la casa, en Mexicali en aquel entonces, y la encontré sentada en el porche, con una pañoleta cubriendo su cabeza porque el cabello se le había empezado a caer con más fuerza. Tenía una sonrisa tan frágil, tan transparente, que me partió el alma. Me contó que esa mañana había podido caminar hasta la esquina sin fatigarse, y que una vecina le había regalado unas flores. Hablamos durante horas, o eso me pareció, aunque quizás fueron solo minutos. Yo le contaba de la carretera, de los paisajes, intentando llevarle un pedacito de ese mundo exterior que a ella se le estaba vedando. En un momento, se quedó callada, mirando un punto fijo en el jardín. Luego, con una voz apenas audible, me dijo: «Gregorio, tengo miedo. A veces siento que me estoy desvaneciendo, como si el viento me quisiera llevar». Esa frase se me clavó en el pecho. Yo, un hombre curtido en 1000 batallas en la carretera, acostumbrado a lidiar con federales corruptos, con fallas mecánicas en medio de la nada, con el peligro constante de los asaltos, me sentí un completo inútil. ¿De qué servía mi fuerza, mi capacidad para resolver problemas, si no podía hacer nada contra aquello que la consumía? Esa noche, mientras ella dormía, yo me quedé despierto, escuchando su respiración entrecortada, y una rabia sorda creció dentro de mí. Una rabia contra la enfermedad, contra Dios, contra mi propia incapacidad. Ese sentimiento de impotencia, señor Williams, es una carga muy pesada para un hombre, y yo la llevaba conmigo en cada viaje, en cada kilómetro. Se convirtió en mi copiloto silencioso, recordándome constantemente lo frágil que era todo. El viaje en cuestión era una ruta que conocía bien, o eso creía. Llevaba una carga de electrónicos desde San Diego hasta Hermosillo. Era principios de noviembre, y el clima en La Rumorosa, esa carretera infame que serpentea por la sierra de Baja California, puede ser traicionero. Esa noche no era la excepción. Salí de Tijuana ya entrada la tarde, calculando llegar a la zona de la sierra cuando la noche estuviera bien cerrada. La carretera Federal 2, la que lleva a Mexicali y luego se desvía, estaba relativamente tranquila. El cielo estaba encapotado, sin luna, y una neblina empezaba a formarse en las partes bajas. El aire olía a tierra mojada y a pino, un olor que normalmente me gustaba, pero esa noche tenía un dejo metálico, como a óxido, que me inquietó sin saber por qué. Conducía mi Kenworth T680, una máquina fiel que nunca me había dado grandes problemas. El motor ronroneaba con suavidad y las luces devoraban la oscuridad del asfalto. Iba pensando en Sofía, como siempre. La última llamada había sido preocupante. Su voz sonaba más débil, y aunque intentó mostrarse animada, pude percibir el cansancio profundo en sus palabras. Me había pedido que me cuidara, que no corriera, que la carretera era peligrosa. Irónicamente, era yo quien más temía por ella. El recuerdo de su fragilidad, de esa sensación de que se desvanecía, me apretaba el pecho. La impotencia volvía a aflorar, y con ella, la rabia. Golpeé el volante con la palma de la mano, una acción inútil que solo sirvió para que mi propio sobresalto me hiciera apretar los dientes. Cuando empecé el ascenso de La Rumorosa, la neblina se espesó considerablemente. Era como si las nubes hubieran bajado a besar la carretera. Reduje la velocidad, encendí las luces antiniebla y me aferré al volante. Las curvas eran cerradas y los precipicios, aunque no los viera, sabía que estaban ahí, acechando a escasos metros. El silencio dentro de la cabina era casi absoluto, solo roto por el zumbido del motor y el silbido del viento al cortar la niebla. Mis pensamientos seguían anclados en Sofía.
en esa lucha desigual que libraba. Estaría durmiendo, tendría dolor. La incertidumbre era una tortura. Fue entonces cuando comenzaron las cosas raras. Primero, fue una sensación. Esa comezón en la nuca que te avisa que alguien te observa. Miré por los retrovisores, pero solo veía la estela lechosa de la niebla que dejaba el camión. Nada. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y al estrés. Llevaba varias horas manejando, y la tensión de la carretera, sumada a mis preocupaciones personales, seguramente me estaban jugando una mala pasada. Unos kilómetros más adelante, al tomar una curva pronunciada conocida como La Pera, las luces del camión parpadearon un par de veces. Luego, la radio, que estaba apagada, emitió un chasquido fuerte, como si alguien hubiera intentado sintonizar una frecuencia inexistente. Se me erizó el vello de los brazos. Revisé los fusibles con la mirada. Todo parecía normal. Debe ser la humedad, me dije, intentando encontrar una explicación lógica. Pero la inquietud ya se había instalado en mi estómago, como una piedra fría. El tramo conocido como El Cóndor, famoso por sus vistas panorámicas de día y sus abismos traicioneros de noche, estaba completamente envuelto en esa niebla densa y pegajosa. Apenas podía ver a 10 metros delante del camión. Fue allí donde vi la primera sombra. Cruzó la carretera de derecha a izquierda, tan rápido que apenas pude registrarla. Era alta y delgada, pero no pude distinguir forma alguna. Frené instintivamente, el corazón latiéndome con fuerza. Esperé unos segundos, aguzando el oído. Nada. Solo el viento y el goteo de la condensación sobre la cabina. Pensé en un venado, un borrego cimarrón, aunque la forma no me cuadraba. Demasiado erguida. Continué la marcha, ahora con todos los sentidos en alerta máxima. Mis problemas, la enfermedad de Sofía, parecían haberse replegado a un rincón de mi mente, opacados por una nueva y más primitiva sensación de peligro. La carretera seguía desierta. Ni un solo vehículo me había cruzado en más de una hora. Y eso, en la Rumorosa, aunque fuera de noche, era extraño. Más adelante, cerca del Mirador del Corazón, donde la carretera hace una especie de vuelta y hay una pequeña área de descanso, las luces del tablero comenzaron a fallar de manera intermitente. El indicador de la temperatura subía y bajaba erráticamente, y el de la presión del aceite hacía lo mismo. Sentí un escalofrío, una falla eléctrica en pleno ascenso de la Rumorosa, con esta niebla. Era lo último que necesitaba. Pensé en detenerme, pero un instinto más fuerte me urgió a seguir. Algo me decía que parar allí no era buena idea. Y entonces la vi. A la orilla de la carretera, apenas discernible entre la niebla, había una figura de mujer. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, como esperando. Llevaba un vestido claro, o eso parecía, que ondeaba ligeramente con el viento que no sentía. Lo primero que pensé fue en un accidente. Quizás un coche se había desbarrancado y ella buscaba ayuda. A pesar del miedo que empezaba a atenazarme, mi instinto de trailero, de ayudar a quien lo necesita en la carretera, me hizo disminuir la velocidad. Cuando estaba a unos 30 metros, la figura comenzó a girar lentamente, muy lentamente, y ahí fue cuando el terror verdadero me golpeó. No tenía rostro. Donde deberían estar sus facciones, solo había una superficie lisa, como de porcelana sin pintar, que brillaba débilmente a la luz de mis faros. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo esa lisura inhumana. Un grito ahogado murió en mi garganta. Pisé el acelerador a fondo. El motor del Kenworth rugió, y pasé junto a la figura a toda la velocidad que me atrevía a imprimirle. Al pasar a su lado, aunque no tenía ojos, sentí que me miraba. Una oleada de frío glacial invadió la cabina, tan intenso que mis dientes castañetearon. Vi por el rabillo del ojo que levantaba un brazo, también liso,
sin mano definida, como si me señalara o me llamara. No me atreví a mirar por los retrovisores hasta que estuve varios kilómetros más adelante, ya casi llegando al inicio del descenso hacia Mexicali. La niebla comenzaba a disiparse un poco. Cuando finalmente lo hice, recé para no ver nada, y así fue. Solo la carretera vacía detrás de mí, pero el terror no había terminado. Unos minutos después, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no fue un chasquido. Se escuchó una voz de mujer, suave, casi un susurro, pero cargada de una tristeza infinita. No pronunciaba palabras claras, era más bien como un lamento, una melodía rota y dolorosa. Y entre esos lamentos, me pareció escuchar, o quizás mi mente me traicionó, el nombre de Sofía. Sofía, Sofía. Apagué la radio con manos temblorosas, pero el lamento continuó. Ahora parecía venir de todas partes y de ninguna, como si estuviera impregnado en el aire mismo de la cabina. Cerré las ventanillas, aunque ya estaban cerradas. El olor a óxido, a metal viejo, se intensificó, y luego sentí un ligero peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. No quise mirar, simplemente me enfoqué en la carretera, en las líneas blancas que huían bajo mis ruedas, rezando en silencio, pidiendo a cualquier fuerza divina que me sacara de esa pesadilla. El lamento se hizo más fuerte, más desgarrador, y entonces sentí un aliento frío en mi nuca, un aliento que olía a tierra húmeda y a olvido. No pude más. Grité con todas mis fuerzas, una mezcla de terror y de esa rabia impotente que llevaba acumulando meses. No sé cómo, pero llegué a la caseta de cobro de El Centinela. Las luces de la caseta me parecieron el faro más hermoso del mundo. Cuando el empleado se acercó a cobrarme, debió ver mi rostro pálido y mis ojos desorbitados, porque me preguntó si me sentía bien. Apenas pude asentir y darle el dinero. El resto del viaje hasta Hermosillo fue una tortura de nervios, aunque no volvió a suceder nada más. La presencia, los lamentos, todo desapareció tan pronto como dejé atrás la sierra. Pero el frío en mis huesos, ese frío inhumano, tardó días en irse. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Sofía un poco mejor. Esa semana, curiosamente, sus análisis mostraron una leve mejoría. Nunca le conté lo que viví en La Rumorosa. ¿Cómo explicarle algo que ni yo mismo entendía? ¿Cómo decirle que había sentido la muerte tan cerca, una muerte fría y sin rostro, mientras ella luchaba por aferrarse a la vida? Sofía falleció un año después de aquello. Se fue apagando lentamente como una vela, pero lo hizo en paz, rodeada de amor. Yo seguí trabajando como trailero un tiempo más, pero La Rumorosa nunca volvió a ser la misma. Cada vez que tenía que cruzarla, sentía ese frío, esa presencia acechando en la niebla. Y a veces, muy bajito, creía escuchar ese lamento. Finalmente, decidí que ya había tenido suficiente. El recuerdo de esa noche, la sensación de esa figura sin rostro, el lamento que llevaba el nombre de mi esposa, fue demasiado. Vendí mi camión y abrí el taller. Aún hoy, señor Williams, cuando la noche es fría y hay neblina, siento un escalofrío y recuerdo esa carretera maldita. No sé qué fue lo que vi. Un fantasma, el espíritu de la montaña, una manifestación de mi propio miedo y dolor. No lo sé, pero fue real, tan real como el volante que ahora aprieto al recordar. Y sé que algo me observó esa noche, algo que no era de este mundo. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. El susurro de la salvia seca. Hola, señor Williams, soy Ramón, un fiel oyente de Martínez Historias de Horror desde hace ya varios años. Actualmente trabajo como velador en una bodega de suministros agrícolas a las afueras de Ciudad Obregón, Sonora. Pero la historia que quiero compartirle
No es de este empleo, sino de uno anterior, uno que me dejó una marca que ni el tiempo ni la distancia han podido borrar. Yo era conductor de una camioneta de valores, de esas blindadas, para una empresa de seguridad privada. Un trabajo que exige nervios de acero y mucha atención, pero que también te regala horas y horas de soledad y pensamientos en rutas que a veces parecen olvidadas por Dios. Mi conflicto personal, el que me tenía la cabeza hecha un nudo por aquellos días, no era de deudas ni de amores traicioneros, sino algo más íntimo, más punzante. Mi padre, don Anselmo, un hombre recio y trabajador como pocos, había caído en cama unos meses atrás. Un derrame cerebral lo había dejado postrado, con la mitad del cuerpo inmóvil y la mirada perdida en algún punto lejano que solo él parecía ver. Yo era su único hijo varón que vivía cerca. Mis hermanas estaban en Estados Unidos, así que la responsabilidad de su cuidado, de las decisiones difíciles, recayó sobre mis hombros. La casa familiar, donde crecí entre el aroma del café de olla y los cuentos de mi madre, se había convertido en un sanatorio improvisado. Las noches eran un ir y venir constante, entre cambiarle los pañales, darle sus medicinas y escuchar ese silencio pesado que solo se rompía por su respiración dificultosa o algún quejido ahogado. Recuerdo una tarde en particular, antes de salir a ruta. Estaba sentado junto a su cama, intentando leerle el periódico, aunque sabía que probablemente no entendía ni una palabra. De repente, sus ojos, esos ojos que antes brillaban con picardía y firmeza, se fijaron en los míos con una lucidez que me heló. Intentó hablar, su boca se movía con torpeza y un hilo de saliva escurría por su barbilla. Yo me incliné, acercando mi oído. Lo único que pude entender fue un susurro. Agua, sed. Corrí a la cocina. Le traje un vaso con un popote y con infinita paciencia lo ayudé a beber unos sorbos. Mientras lo hacía, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. No sé si era de agradecimiento, de frustración o de simple tristeza, pero esa lágrima, señor Williams, se sintió como una brasa en mi alma. El hombre que me había enseñado a ser fuerte, el que me levantaba en sus hombros para ver los desfiles, ahora dependía de mí para algo tan básico como beber agua. La culpa, una culpa irracional pero persistente, me roía por dentro. Sentía que no estaba haciendo lo suficiente, que quizás si hubiera detectado antes algún síntoma, si hubiera insistido en que fuera al médico cuando se quejaba de dolores de cabeza. La mente es una torturadora experta, y la mía usaba esos hubiera como látigos. El viaje que desató los extraños sucesos era uno rutinario, o al menos eso debía ser. Teníamos que transportar una remesa considerable desde Nogales hasta una sucursal bancaria en Navojoa, un trayecto largo, atravesando buena parte del estado de Sonora. Salimos de Nogales al caer la tarde, mi compañero, el cuate Benítez y yo. El cuate era un tipo callado, mayor que yo, con muchas horas de carretera encima. No era de mucha plática, lo cual a veces agradecía, pues me permitía sumergirme en mis propios pensamientos, aunque esa era un arma de doble filo con lo de mi padre. La carretera internacional México 15 se extendía frente a nosotros como una cinta grisácea, bajo un cielo que se teñía de naranjas y violetas. El aire era seco, caliente aún a pesar de la hora, y olía a polvo y a la vegetación rala del desierto sonorense. Mezquites, nopales, y a lo lejos, el contorno azulado de las sierras. Mientras conducía, mi mente, como de costumbre, se desvió hacia mi padre. Recordaba su mano áspera tomando la mía cuando era niño, enseñándome los nombres de las estrellas. Ahora, esa mano yacía inerte sobre una sábana blanca. Estaría cómodo. Habría cenado la enfermera que contratamos. La imagen de su lágrima, de su mirada desvalida, volvía una y otra vez. Sentía un nudo en la garganta
y una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. El cuate, a mi lado, roncaba suavemente, ajeno a mi tormenta interna. A medida que la noche se adueñaba del paisaje, el desierto se volvía más imponente y solitario. Las luces de otros vehículos eran escasas. Pasamos por Santa Ana, luego por Benjamin Hill, pequeños pueblos que parecían dormitar a la vera del camino. El único sonido constante era el rugido del motor Cummins de la blindada y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. La temperatura comenzó a bajar y una brisa fresca se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo un aroma peculiar, como a hierbas secas, a salvia quemada. No le di importancia al principio. Fue al sur de Guaymas, en un tramo particularmente desolado, donde la carretera corre paralela a la costa, aunque el mar no se vea, que empecé a sentirme observado. Era una sensación vaga, incómoda, como la que sientes cuando entras a una habitación oscura y sabes que no estás solo. Revisé los espejos laterales y el retrovisor. Nada. Solo la inmensidad oscura del desierto y la cinta de asfalto que se perdía en la lejanía. El cuate seguía durmiendo. Quizás era el cansancio, la tensión acumulada. Mi mente seguía dándole vueltas al estado de mi padre, a esa culpa sorda que no me abandonaba. Me decía a mí mismo que estaba sugestionándome. Unos kilómetros más adelante, el olor a salvia seca se hizo más intenso, casi sofocante. Era un olor dulzón, pero con un fondo amargo, como a incienso viejo. Me picaba la nariz. El cuate se removió en su asiento, tosió un par de veces y murmuró algo ininteligible entre sueños. Yo seguía sintiendo esa mirada invisible clavada en mi nuca. Empecé a sudar frío, a pesar de que la temperatura exterior había bajado. De repente, la radio de la camioneta, que estaba sintonizada en una estación de música norteña muy bajita, empezó a emitir una estática fuerte, como si una interferencia poderosa la hubiera invadido. Intenté cambiar la frecuencia, pero la estática persistía en todas las estaciones. Luego, un silencio tan profundo que hasta el motor de la camioneta parecía haber bajado su volumen. Y en medio de ese silencio antinatural, escuché un susurro. Era un susurro femenino, muy bajo, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de mi propia cabeza. No eran palabras claras, más bien un siseo, un murmullo que se mezclaba con el recuerdo del aroma a salvia. No entendía nada, pero me provocó un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. «Cuate», pregunté en voz baja, «¿escuchaste eso?» Pero mi compañero seguía dormido, o eso parecía. La sensación de ser observado se intensificó. Ahora no solo me sentía observado, sino también juzgado. Era extraño, como si esa presencia invisible conociera mis pensamientos, mi culpa, mi angustia por mi padre. Mis manos se aferraron con más fuerza al volante. Empecé a recitar un Padre Nuestro en voz baja, algo que no hacía desde niño. Fue entonces cuando vi algo al costado de la carretera. A unos 100 metros, entre la oscuridad del desierto, distinguí una figura encorvada. Parecía una anciana, vestida con harapos oscuros, que hurgaba en el suelo, como buscando algo. No había ninguna casa, ningún rancho cerca. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la nada? A esas horas. Reduje la velocidad instintivamente, aunque una voz en mi interior me gritaba que acelerara, que me largara de allí. A medida que me acercaba, la figura se enderezó lentamente y giró su cabeza hacia la camioneta. Incluso a la distancia, y con la escasa luz de los faros reflejada, pude ver que su rostro era una maraña de arrugas profundas, como un mapa de sufrimientos antiguos. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad con una intensidad rojiza, como dos carbones encendidos, y su boca estaba ligeramente entreabierta, y aunque no emitía sonido alguno que yo pudiera escuchar a través del blindaje y el motor, tuve la certeza de que estaba susurrando, quizás el mismo siseo que había escuchado antes.
Pasé junto a ella. No apartó su mirada de mí. Sentí como si esos ojos rojos me atravesaran, como si pudieran leer hasta el último rincón de mi alma culpable. Una oleada de náuseas me invadió. El olor a salvia seca se volvió insoportable, casi como si la anciana lo exhalara. Aceleré, dejando atrás a la extraña figura. El cuate se despertó sobresaltado por mi brusquedad. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Un animal?, preguntó, frotándose los ojos. No, nada, cuate. Creo que me estaba durmiendo. Mentí. No quería asustarlo, y mucho menos que pensara que me estaba volviendo loco. Pero la imagen de la anciana, de sus ojos rojos y ese susurro silencioso, se quedó grabada en mi mente. El resto del trayecto hasta Navojoa transcurrió sin más incidentes visibles, pero la atmósfera dentro de la cabina seguía siendo pesada, opresiva. El olor a salvia seca, aunque más tenue, persistía, y yo no podía quitarme de encima la sensación de haber sido confrontado por algo que entendía mi dolor y mi culpa, pero no de una manera compasiva, sino acusadora. Al llegar a Navojoa, entregamos la remesa y emprendimos el camino de regreso casi de inmediato. El viaje de vuelta fue durante el día, y el sol del desierto parecía haber disipado las sombras de la noche anterior. No volví a ver a la anciana, ni sentí nada fuera de lo común, salvo por ese persistente y sutil aroma a salvia que a veces creía percibir cuando el viento soplaba de cierta manera. Cuando volví a casa, mi padre seguía igual. La culpa seguía ahí, intacta, pero algo había cambiado en mí. Esa experiencia en la carretera, esa anciana de ojos rojos. Sentí como si una parte oscura del desierto, o de mí mismo, se hubiera manifestado. Como si la angustia que llevaba por dentro hubiera encontrado un eco en la soledad de la noche sonorense. Quizás la anciana no era más que un producto de mi mente agotada y culpable. O quizás era algo más, una guardiana silenciosa de esos caminos olvidados, un ser que se alimenta de las penas de los viajeros. Nunca lo sabré con certeza. Mi padre falleció unos meses después, y aunque el dolor de su pérdida fue inmenso, con el tiempo, la culpa fue cediendo, reemplazada por una aceptación melancólica. Dejé el trabajo en la camioneta de valores poco después. Necesitaba un cambio, algo más tranquilo. Pero aún hoy, señor Williams, cuando estoy solo en la bodega durante mis turnos de noche, y el viento sopla entre los sacos de semillas y fertilizantes, a veces creo oler ese susurro de salvia seca, y recuerdo esos ojos rojos en la oscuridad, y el peso de una culpa que, por una noche, pareció tomar forma en el desierto de Sonora. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta. Continuamos con la siguiente historia en Martínez. Historias de horror. Recuerden que pueden dejar sus historias en el chat, y con gusto serán narradas. El guardián de la Salina Vieja. ¿Qué tal, señor Williams? Un saludo grande a usted y a toda la audiencia de Martínez Historias Horror. Mi nombre es Ismael Valdivia, y aunque ahora me dedico a la supervisión de bodegas en Mexicali, durante muchos años fui trailero, de esos que se sabe en las carreteras de la Baja, como la palma de su mano. Esta historia que le voy a contar me pasó hace unos 15 años, y todavía, cuando el viento sopla de cierta manera, o el calor aprieta demasiado, se me enchina el cuero. En aquel entonces, yo andaba metido en un berenjenal personal de esos que te quitan el sueño y te hacen ver la vida color de hormiga. No eran deudas ni faldas, señor Williams, aunque tentaciones nunca faltan en este oficio. Lo mío era más un peso en el alma, una promesa que le hice a mi difunta esposa, que en paz descanse, y que sentía que no estaba cumpliendo. Ella, antes de irse, me hizo jurar que cuidaría de su hermano menor, Daniel, que era un muchacho bueno pero con una debilidad por el alcohol y las malas juntas. Y yo, pues, entre viaje y viaje, lo había descuidado. Hacía meses que no sabía de él,
y la última vez que lo vi andaba en malos pasos, con gente de la peor calaña allá por San Luis Río Colorado. Esa preocupación me carcomía por dentro, como un motor desvielado. Cada kilómetro que recorría, sentía que me alejaba más de mi palabra, y el recuerdo de mi Lupe con sus ojos tristes pidiéndome que no desamparara a su Dani era un fantasma constante en el camarote. Una noche, me agarró un viaje urgente. Tenía que llevar una carga de componentes electrónicos desde Ensenada hasta una maquiladora en el este de Mexicali, casi pegado a la frontera con Arizona. Era una ruta que conocía bien, pero esa vez el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo. La carretera era la Federal 2, un tramo que serpentea por el desierto. Serían como la 1 de la mañana, un calor sofocante que ni el aire acondicionado del tráiler lograba aplacar del todo. La luna era apenas una uña pálida en el cielo, y el desierto se extendía a ambos lados como una bestia dormida. Llevaba un buen tramo recorrido, pasando la Rumorosa, cuando mi cabeza empezó a darle vueltas al asunto de Daniel. Recordé la última conversación que tuvimos, una discusión fuerte porque le encontré una bolsita con porquerías en el pantalón. Me había jurado que era la última vez, pero yo sabía que esas promesas, en su boca, se las llevaba el viento del desierto, el estrés de la manejada, la fatiga y esa culpa que no me dejaba en paz, me tenían al borde. El olor a diésel se mezclaba en mi cabeza con el recuerdo del perfume barato que usaba uno de los malandrines que acompañaban a Daniel. El ronroneo del motor parecía susurrarme reproches. Fue cerca del kilómetro 78, en un área conocida como la Salina Vieja, un paraje desolado donde antes había unas salitreras abandonadas y que ahora era solo un llano polvoriento y salitroso, flanqueado por cerros pelones donde las cosas se pusieron raras. Primero, la radio empezó a fallar. Estática, interferencias, como si alguien estuviera jugando con el dial. Pensé que era la zona. A veces la señal se pierde por ahí. Luego, las luces del tablero parpadearon un par de veces. Chingadera y media, mascullé, dándole unos golpes al tablero. Pero el verdadero pedo empezó cuando sentí un frío que no correspondía al calor infernal de afuera. Un frío que calaba los huesos, como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Miré por los retrovisores. Nada. Solo la inmensidad oscura del desierto. Pero tenía esa sensación, señor Williams, esa que le eriza a uno los pelos de la nuca, de que no estaba solo. Como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad. Traté de ignorarlo, achacándolo al cansancio y al estrés por lo de Daniel. Es tu conciencia, Ismael, jugándote una mala pasada, me dije. Pero el frío se hizo más intenso. El vaho empezó a formarse en el interior del parabrisas, cosa rarísima con el calor que hacía. De repente, a la orilla de la carretera, vi una figura. Era alta y delgada, envuelta en lo que parecía una especie de harapos oscuros que se mecían con una brisa que yo no sentía dentro del camión. No podía distinguirle la cara, estaba como ensombrecida, pero sí noté que estaba completamente inmóvil, como una estatua macabra plantada en el desierto. Disminuí la velocidad instintivamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en Daniel, en si andaría por ahí, perdido, metido en algún lío con coyotes o vaya usted a saber qué. ¿Será una trampa?, me pregunté. A veces los mañosos ponen señuelos para detener a los vehículos, pero esta figura no parecía humana. Había algo en su quietud, en su forma, que me helaba la sangre. Pasé a su lado lentamente. No se movió, ni un músculo. Solo sentí esa mirada fría y penetrante clavada en mí, aunque no podía verle los ojos. Apreté el acelerador para alejarme de allí lo más rápido posible. El frío en la cabina se disipó tan rápido como había llegado.
pero la sensación de inquietud persistía. Unos kilómetros más adelante, en una recta larga, volví a ver la figura. Esta vez estaba más cerca de la carretera, casi invadiendo el acotamiento. Y sentí, señor Williams, sentí que me estaba esperando. ¿Cómo diablos había llegado allí tan rápido? No había forma humana. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Era real? ¿O el estrés, la culpa por Daniel, me estaban volviendo loco? Recordé las historias que cuentan los viejos traileros sobre los guardianes del desierto, espíritus que protegen los caminos o que, a veces, se cobran viejas deudas. Nunca les había dado crédito, pero en ese momento decidí no detenerme. No mires, Ismael, no mires, me repetía, pero era imposible. Mis ojos se desviaban hacia el retrovisor. La figura seguía allí, inmóvil, y entonces, señor Williams, entonces levantó un brazo, lentamente, y señaló hacia el frente, hacia la oscuridad del camino. No había nada allí, solo la carretera vacía. Pero ese gesto, tan deliberado, tan silencioso, me llenó de un pavor indescriptible. Seguí manejando, con el Jesús en la boca. El recuerdo de mi Lupe y la promesa incumplida me pesaban más que nunca. Quizás esto era un aviso, una especie de señal. Quizás Daniel realmente estaba en peligro, y yo, por andar en la carretera, lo estaba ignorando. De repente, unos kilómetros más adelante, las luces del tráiler iluminaron algo en medio de la carretera. Un bulto. Frené en seco. El corazón se me quería salir del pecho. Bajé del camión con una llave de cruz en la mano, temiendo lo peor. Me acerqué con cautela. No era una persona, era un perro, un pastor alemán, o algo parecido, atropellado. Pobre animal. Pero al lado del perro había un celular destrozado, y más allá, entre los matorrales, una mochila raída. Me acerqué a la mochila, la abrí con manos temblorosas. Dentro había poca cosa, una botella de agua vacía, unas galletas rancias y una cartera. En la cartera, una identificación. Daniel Valdivia, mi cuñado. Sentí que el mundo se me venía encima. La figura, el frío, el perro muerto, todo cobró un sentido macabro. La figura no me estaba amenazando, me estaba guiando. Me estaba llevando hacia donde Daniel había tenido problemas. Llamé a la policía desde mi radio. Les di la ubicación. Mientras esperaba, alumbré con mi linterna los alrededores, gritando el nombre de Daniel. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo del desierto. Los cerros pelones parecían observarme con 1000 ojos invisibles. La policía tardó una eternidad en llegar. Rastrearon la zona. Siguieron unas huellas débiles que se perdían en la salina. Horas después, al amanecer, lo encontraron. Estaba malherido, deshidratado, pero vivo. Unos coyotes lo habían asaltado. Le quitaron todo y lo dejaron abandonado a su suerte después de una golpiza. Si no hubiera sido por ese guardián o lo que fuera, Daniel no habría sobrevivido la noche. Nunca más volví a ver esa figura en la carretera, señor Williams. A veces me pregunto si fue una aparición, un ángel, o simplemente mi mente jugándome una pasada muy cabrona por la culpa que sentía. Pero fuera lo que fuese, le salvó la vida a Daniel, y a mí, de alguna manera. Me ayudó a empezar a cumplir esa promesa que le hice a mi Lupe. Daniel, después de eso, tocó fondo y empezó a cambiar. Costó, pero salió adelante. Yo sigo recorriendo las carreteras, pero ahora con un respeto diferente por el desierto y sus misterios. Y cada vez que paso por el kilómetro 78, cerca de la Salina Vieja, bajo la velocidad y echo una mirada a la oscuridad, esperando y a la vez temiendo volver a ver al guardián silencioso que me recordó el peso de una promesa. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. La última guardia en el kilómetro 114. Buenas noches a todos en Martínez Historias Horror. Mi nombre es Ramiro Fuentes, y fui velador en una caseta de cobro en la autopista México-Querétaro.
durante casi 20 años, hasta que me jubilé. Lo que les voy a contar sucedió hace unos 5 años, poco antes de mi retiro, y es algo que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Mi trabajo era sencillo, aunque solitario: pasar la noche en una pequeña caseta, vigilando que todo estuviera en orden, reportando cualquier incidente. La mayoría de las noches eran tranquilas, monótonas. El silbido del viento, el pasar esporádico de algún camión, el canto de los grillos. Pero esa noche, la del 14 de agosto, fue diferente. Yo andaba con un pesar en el alma, señor Williams. Mi única hija, Marisol, estaba pasando por una enfermedad muy cabrona. Los doctores no le daban muchas esperanzas, y yo sentía que el mundo se me venía encima. Cada noche, en la soledad de la caseta, mis pensamientos volaban hacia ella, hacia su sonrisa que se iba apagando, y el miedo me apretaba el pecho como una pinza de acero. Esa noche, en particular, sentía una opresión más fuerte, una angustia que no me dejaba respirar. La caseta de cobro donde yo trabajaba estaba ubicada en el kilómetro 114, un tramo conocido por la neblina espesa que solía bajar de los cerros cercanos, especialmente en las madrugadas. Era una zona un poco tétrica, la verdad. La autopista cortaba a través de un paisaje árido, con algunos árboles retorcidos y matorrales espinosos. De día no parecía gran cosa, pero de noche, la soledad y el silencio le daban un aire inquietante. Eran cerca de las 2 de la mañana. La neblina había comenzado a bajar, densa como nata, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El aire se sentía helado, cargado de humedad. Yo estaba dentro de la caseta, tomando un café recalentado y tratando de leer un periódico viejo para mantenerme despierto. Mis pensamientos, sin embargo, no dejaban de volar hacia Marisol. Recordaba cuando era niña, sus risas, sus juegos, y ahora, la imagen de su fragilidad en la cama del hospital me partía el alma. Me sentía culpable, señor Williams, culpable por no poder hacer más, por no tener el dinero para llevarla a mejores médicos, por no poder quitarle ese sufrimiento. De repente, escuché un ruido afuera, un golpe seco, metálico. Me asomé por la ventanilla, pero la neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las luces de la propia caseta. Agudicé el oído. Silencio. Solo el goteo de la condensación en el techo de lámina. Pensé que habría sido algún animal, un perro callejero buscando refugio. Volví a mi asiento, pero ya no podía concentrarme en el periódico. La sensación de angustia se había intensificado, mezclada ahora con una extraña aprensión. Afuera, el silencio era total. Neestéstene, ni el viento, ni los grillos, nada. Solo la neblina fantasmal envolviéndolo todo. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue una sombra, una forma indistinta que se movía lentamente en el límite de la visibilidad, allá donde la luz de la caseta se perdía en la niebla. Parecía una persona, pero se movía de una manera extraña, como si flotara. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome a 1000. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz sonando ahogada por la niebla. La sombra se detuvo. Luego, lentamente comenzó a avanzar hacia la caseta. A medida que se acercaba, la forma se hizo más clara. Era un hombre. Vestía ropas oscuras, raídas, y caminaba encorvado, arrastrando los pies. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, solo había una oscuridad profunda, como un agujero negro. Retrocedí instintivamente, tropezando con mi silla. El hombre sin rostro siguió avanzando, implacable, silencioso. Llegó hasta la ventanilla de la caseta y se detuvo. No había ojos que me miraran, pero sentí una presencia fría y maligna que me observaba desde esa oscuridad. Quise gritar, pedir ayuda por la radio, pero estaba paralizado por el miedo. El hombre sin rostro levantó una mano huesuda y pálida, y golpeó suavemente el cristal de la ventanilla. Toc, toc, toc.
El sonido resonó en el silencio de la caseta como el llamado de la muerte. Mis pensamientos volaron de nuevo hacia Marisol. ¿Sería esto una señal? ¿Un mal presagio? La desesperación me invadió. ¿Qué quiere? Logré balbucear, la voz temblorosa. El hombre sin rostro no respondió. Solo siguió golpeando el cristal, cada vez con más insistencia. Toc, toc, toc. Luego, inclinó su cabeza vacía, como si estuviera escuchando algo. Y entonces, de esa oscuridad que era su rostro, surgió un sonido que no era una voz, sino más bien un lamento ahogado, un susurro que parecía venir de muy lejos, del mismísimo infierno. No entendí las palabras, pero el tono estaba cargado de un dolor y una tristeza infinitos. De repente, el hombre sin rostro dejó de golpear y retrocedió lentamente, perdiéndose de nuevo en la neblina. Desapareció tan silenciosamente como había llegado. Me quedé temblando, el sudor frío corriéndome por la espalda. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, quizás una eternidad. Cuando logré reaccionar, tomé la radio y llamé a la central, reportando una presencia extraña. Me tomaron por loco, claro. Me dijeron que seguro era la neblina, el cansancio, el estrés por lo de mi hija. Pero yo sé lo que vi, sino ese es Sir Williams, y lo que sentí. Esa presencia no era de este mundo. El resto de la noche fue una tortura. Cada sombra, cada ruido me sobresaltaba. La neblina no se disipó hasta el amanecer. Cuando por fin salió el sol, me sentí un poco más tranquilo, pero la imagen del hombre sin rostro y su lamento silencioso seguían grabados en mi mente. Ese mismo día, al terminar mi turno, fui directo al hospital. Tenía un mal presentimiento, y se confirmó. Marisol había empeorado durante la noche. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero mi niña se me fue esa tarde. No digo que el hombre sin rostro haya tenido que ver directamente con la muerte de mi hija, Senior Williams, pero siempre he pensado que su aparición fue una especie de anuncio, una manifestación de la tristeza y el dolor que me esperaban. Quizás fue una proyección de mi propio miedo, de mi propia angustia, o quizás fue algo más, algo que vino de la oscuridad de la carretera, de la soledad de la noche, a recordarme la fragilidad de la vida y el dolor de la pérdida. Ya no trabajo en esa caseta, me trasladaron a otra, más cerca de la ciudad. Pero cada vez que la neblina baja, o cuando la noche es demasiado silenciosa, recuerdo al hombre sin rostro del kilómetro 114, y me pregunto cuántos otros veladores, cuántos otros traileros, habrán sentido su presencia helada en las solitarias carreteras de México. Gracias por el espacio, señor Williams. Sigamos escuchando las historias de la carretera. La última llamada. ¿Qué tal, señor Williams? Y un saludo a todos los que escuchan. Martínez Historias de Horror. Mi nombre es Ramiro, y soy trailero de rutas largas desde hace más de 20 años. He recorrido casi todas las carreteras de México y algunas de Estados Unidos, y aunque he visto muchas cosas extrañas, nada se compara con lo que voy a relatarles. Esto no es una leyenda que me contaron, ni algo que leí por ahí. Esto me pasó a mí, y todavía, cuando cierro los ojos en la soledad de la cabina, a veces siento ese frío y esa presencia. La vida del trailero es solitaria, señor Williams. Uno tiene mucho tiempo para pensar, y a veces la mente es el peor enemigo. Mi tormento personal tiene nombre y fecha. Sofía, mi hermana menor, y la última llamada que le perdí. Ella murió hace 3 años, un martes por la mañana, en un accidente de coche en la carretera a Querétaro. Yo estaba en ruta cruzando la sierra de Chihuahua, incomunicado. Un día antes, habíamos tenido una discusión fuerte, una de esas peleas tontas que se magnifican por el estrés y el cansancio. Yo andaba presionado por unos pagos que no llegaban, y los gastos médicos de mi madre, que empezaba con sus achaques. Sofía me llamó para pedirme un favor, algo relacionado con llevarle unas cosas a una amiga suya. Le dije que no podía, que estaba hasta el cuello de trabajo.
Ella insistió. Yo me cerré. Levantamos la voz. Recuerdo sus palabras exactas. Siempre estás ocupado para mí, Ramiro. Parece que tu camión y tus deudas son más importantes que tu familia. Y yo, ciego de ira y frustración, le contesté algo hiriente, algo sobre su falta de responsabilidad, y le colgué, así, sin más. Unas horas antes de su accidente, intentó llamarme. Lo sé porque cuando por fin tuve señal, vi la notificación. Llamada perdida, Sofía 7:15 de la mañana. Nunca sabré qué quería decirme. ¿Quería disculparse? ¿Necesitaba ayuda? ¿Quería que supiera algo importante? Esa pregunta me ha taladrado el alma desde entonces. Mi madre, aunque no lo dice abiertamente, sé que una parte de ella me culpa. Si tan solo hubieras contestado, me dijo una vez, con la voz rota. Y tiene razón, si tan solo. Este peso, señor Williams, es mi copiloto constante. Hay noches en las que la imagen de Sofía, su risa, nuestras discusiones, la notificación de esa llamada perdida, se repiten en mi cabeza como una película vieja y rayada. Hace unos meses me tocó un viaje largo de Mexicali a Hermosillo por la Federal 15D. Era una de esas noches en las que el recuerdo de Sofía estaba particularmente vivo. Había pasado por un pueblito donde paramos una vez de niños, camino a unas vacaciones con mis padres. Compramos unas cocadas deliciosas en un puestecito al lado de la carretera. La memoria me golpeó como una ráfaga de viento helado. Intenté poner música en la radio, pero solo había estática y un programa de esos religiosos que hablan del perdón y la redención. Lo apagué con fastidio. La rutina del viaje, revisar el motor antes de salir, el olor a diésel, la vibración de la cabina, la monotonía de las luces de la carretera, desfilando en la oscuridad, normalmente me adormece, pero esa noche, cada kilómetro era una tortura. La soledad de la cabina amplificaba mis pensamientos, mis culpas. El tramo de la Federal 15D que cruza el desierto de Sonora puede ser traicionero, especialmente de noche. Iba manejando, serían las 2 o 3 de la madrugada. El cielo estaba encapotado, sin luna, una oscuridad densa como la brea. De repente, una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, como si el desierto mismo exhalara un aliento frío y húmedo. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a casi nada. Encendí las luces antiniebla, pero eran como dos ojos débiles intentando perforar un muro blanco. La temperatura bajó notablemente. Sentí un escalofrío a pesar de la calefacción. El asfalto en esa zona está lleno de baches y grietas, y el camión se quejaba con cada sacudida. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del diésel, un aroma que normalmente me resulta familiar, casi reconfortante, pero que esa noche tenía un matiz siniestro. La niebla era tan densa que parecía tener sustancia, como si pudiera tocarla. Sentía que me envolvía, me aislaba del mundo. Era como mi culpa, señor Williams, palpable, opresiva. Seguía pensando en Sofía, en nuestra última conversación. ¿Qué habría pasado si le hubiera hablado con más calma? Si le hubiera dicho que la quería, a pesar de mi mal humor. La llamada perdida. Siempre la llamada perdida. ¿Qué querría decirme? La pregunta giraba y giraba en mi cabeza, al ritmo monótono del motor. Fue entonces cuando empezaron las cosas raras. Primero, la radio, que llevaba horas apagada, emitió un crujido, un chispazo de estática, y luego, entre el ruido, creí escuchar un susurro, una voz de mujer, muy débil, casi inaudible. Sofía, pensé, pero sacudí la cabeza. Era la fatiga, la sugestión. La radio volvió a enmudecer. Luego, vi una sombra fugaz por el rabillo del ojo, a la derecha, donde la niebla era más densa. Pensé que era un animal, un coyote quizás, cruzando la carretera, pero había algo en la forma, demasiado alta, demasiado humana.
De repente, un frío intenso se apoderó de la cabina. No el frío de la niebla, sino un frío que calaba los huesos, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador. Las luces del tablero parpadearon un par de veces y luego se estabilizaron. Sentí una necesidad irracional, imperiosa, de tomar mi teléfono. Lo saqué del bolsillo. Sin señal, por supuesto. Estábamos en medio de la nada, pero la pantalla estaba iluminada, mostrando la notificación de una llamada perdida, sin número, sin nombre, solo llamada perdida. Duró un segundo y se apagó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces, señor, Williams, en el kilómetro 187 de esa maldita carretera, el motor del camión tosió, se sacudió violentamente y se apagó. Así, de golpe, todas las luces, interiores y exteriores, murieron. Quedé sumido en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luminiscencia de la niebla contra el parabrisas. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Intenté arrancar el motor. Nada. Giré la llave una y otra vez. Muerto, completamente muerto. Fue en ese silencio opresivo cuando lo escuché. Un llanto suave, desconsolado, de mujer. Venía de afuera, muy cerca. Parecía moverse alrededor del camión, primero a la izquierda, luego atrás, luego a la derecha. Era un lamento lleno de tristeza, un sonido que te encogía el alma. Recordé las historias de La Llorona, pero esto era diferente. Esto se sentía personal. Con manos temblorosas, limpié el vaho del parabrisas. La niebla era una muralla blanca. De repente, una cara apareció pegada al cristal del lado del copiloto, pálida, borrosa, con unos ojos grandes y tristes que me miraban fijamente. Duró un instante, un parpadeo, y desapareció. No gritó, no hizo ningún gesto amenazante, solo esa mirada, cargada de una pena infinita. Retrocedí en mi asiento, el corazón en la garganta. Empecé a rezar, señor Williams, algo que no hacía desde niño. La temperatura en la cabina siguió bajando. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. Y entonces, un olor sutil, casi imperceptible al principio, llenó el aire. Violetas, el perfume favorito de Sofía. Mi teléfono, que había dejado sobre el tablero, se iluminó de nuevo. En la pantalla, congelada, apareció una notificación. Llamada entrante, Sofía. El temporizador de la llamada estaba en 0000, inmóvil. No sonaba, no vibraba, solo esa imagen en la pantalla. Intenté tocar el botón verde para contestar, pero mis dedos parecían de plomo. La pantalla no respondía. El llanto afuera se hizo más intenso, más desgarrador, y luego, de golpe, cesó. El teléfono se apagó. Quedé ahí, en la oscuridad, temblando, sin saber qué hacer. ¿Era Sofía? ¿Era su espíritu intentando comunicarse conmigo? ¿O era mi mente, torturada por la culpa, jugándome una mala pasada? Le hablaba en susurros, pidiéndole perdón, preguntándole qué necesitaba, si estaba bien. Pero solo el silencio de la niebla me respondía. El olor a violetas persistía, dulce y doloroso al mismo tiempo. Pasaron los minutos, que parecieron horas. La niebla afuera comenzó a disiparse lentamente, como si una cortina se estuviera levantando. Y entonces la vi, parada al costado de la carretera, a unos 20 metros delante del camión. Había una figura, una mujer joven, delgada. Su silueta era inconfundible, era Sofía. No podía verle la cara con claridad. La niebla restante y la oscuridad la envolvían en un halo fantasmal. Estaba inmóvil, mirando hacia el camión. Sentí un impulso abrumador de bajar, de correr hacia ella, de abrazarla, de pedirle perdón una y mil veces.
pero el miedo me tenía paralizado. ¿Y si no era ella? ¿Y si era algo más? Algo que solo quería atraparme en mi dolor. La figura levantó lentamente una mano. No supe si me saludaba, si me llamaba o si se despedía. En ese preciso instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor, el motor del camión rugió de nuevo a la vida. Las luces se encendieron, cegándome por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, miré hacia el lugar donde estaba la figura. Ya no había nadie, solo la carretera vacía y los jirones de niebla disolviéndose en la oscuridad. El olor a violetas también había desaparecido, llevándose consigo esa intensa sensación de tristeza y presencia. Arranqué el camión y me alejé de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la primera gasolinera, ya casi amaneciendo. Estaba temblando, empapado en sudor frío. El empleado me miró raro. Seguramente parecía un loco. Nunca he podido explicarme lo que pasó esa noche en el kilómetro 187. Fue el espíritu de Sofía. Fue una alucinación producto del estrés, la culpa y la fatiga. No lo sé, señor Williams. Lo que sí sé es que esa experiencia me marcó. Sigo llevando mi carga, sigo recorriendo las carreteras, pero ahora escucho con más atención el silencio. A veces, en noches especialmente solitarias, cuando la niebla cubre la carretera, mi viejo teléfono, ese que ya casi no uso, se ilumina por un instante sin motivo aparente. Solo un flashazo, como una llamada perdida que nunca llega a registrarse. Y yo me pregunto si Sofía sigue ahí, en alguna parte de esa inmensa oscuridad, esperando que algún día, finalmente, yo pueda contestar esa última llamada. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. Manejar de noche, en estas carreteras, a veces es más que solo un trabajo. A veces es enfrentarse a uno mismo y a los fantasmas que llevamos dentro. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. El lamento de las bodegas vacías. Buenas noches, señor Williams, y a toda la audiencia de Martínez Historias de Horror. Me llamo Arturo Benavides, y durante muchos años trabajé como velador, principalmente en complejos industriales en las afueras de ciudades grandes. Ya estoy retirado, gracias a Dios, pero hay una historia de mis tiempos de guardia que a veces vuelve a visitarme en sueños, dejándome con una sensación de frío y melancolía. Ocurrió hace unos 15 años, cuando mi esposa, Elena, ya había fallecido unos años antes. Elena y yo teníamos un sueño, señor Williams, uno sencillo. Cuando me jubilara, tomaríamos nuestros ahorros y nos iríamos a conocer el mar. Ella siempre quiso ver el océano, sentir la arena bajo sus pies, oler la brisa salada. Yo le prometí que lo haríamos, pero la vida, ya sabe usted, a veces tiene otros planes. Elena enfermó y se fue muy rápido, y yo me quedé con esa promesa flotando en el aire, como una deuda impagable. El miedo a la soledad, a la vejez sin ella, se me ancló en el pecho. Me aferré a mi trabajo de velador como un náufrago a una tabla. Las noches eran largas, silenciosas, y en esos complejos industriales desolados, la soledad era mi única compañera. Era un reflejo de mi propio vacío. Recuerdo un trabajo anterior, en una fábrica de textiles abandonada. Pasaba 8 horas caminando entre maquinaria oxidada y silenciosa. El eco de mis pasos era el único sonido. La luna se filtraba por los ventanales rotos, dibujando sombras fantasmales en las paredes. En esas noches, hablaba con la foto de Elena que llevaba en la cartera. Le contaba mis rondas, le decía cuánto la extrañaba. Le pedía perdón por no haberla llevado al mar. Sé que suena a locura, pero era mi forma de no sentirme tan solo, de mantener viva su memoria y, quizás, de aplacar un poco la culpa por esa promesa incumplida. Pero la historia que quiero contarles sucedió en un nuevo puesto, un complejo de bodegas recién construido en las afueras de Monterrey.
allá por los límites con la zona desértica. Un lugar enorme, docenas de naves industriales de concreto y metal, la mayoría aún vacías. La constructora me contrató para vigilar el material que quedaba y las instalaciones antes de que empezaran a llegar los inquilinos. Era verano y las noches eran un horno, un calor sofocante que no cedía ni de madrugada. El silencio era diferente al de la fábrica de textiles. Aquí era un silencio opresivo, solo roto por el aullido del viento del desierto colándose entre las estructuras metálicas, o el crujido ocasional de las láminas al enfriarse tras el calor del día. Mi caseta de vigilancia era un pequeño cuartucho de lámina cerca de la entrada principal. Desde allí, el complejo se extendía como una ciudad fantasma de concreto. El olor a cemento fresco, a polvo y a metal nuevo llenaba el aire. Mis pasos, al hacer las rondas, resonaban de forma tétrica en la vastedad de las calles internas del complejo. La fatiga de las noches en vela, la soledad profunda y ese nerviosismo constante de estar en un lugar tan grande y desolado empezaron a hacer mella. El vacío de esas bodegas gigantescas, oscuras e impersonales me recordaba a cada instante mi propia soledad, la promesa a Elena, el miedo a un futuro sin ella. Era como si el lugar mismo fuera un espejo de mis temores. Las primeras semanas fueron tranquilas, monótonas, solo el viento y mis pensamientos, pero luego empezaron las cosas extrañas, luces que parpadeaban en bodegas lejanas, bodegas que yo sabía que no tenían aún conexión eléctrica. Al principio pensé que eran reflejos, otros veladores en complejos vecinos, aunque no había nada por kilómetros a la redonda. Luego, los ruidos metálicos, como de herramientas cayendo al suelo, o el chirrido de las grandes puertas corredizas de las bodegas moviéndose lentamente. Cada vez que iba a investigar, no encontraba nada. Todo en su sitio, las puertas cerradas con candado, como yo mismo las había dejado. Comencé a sentir esa clásica sensación de ser observado, especialmente cuando mis rondas me llevaban cerca de una bodega en particular, al fondo del complejo, marcada con el número 7. Siempre se sentía más fría que las demás, un frío húmedo, a pesar del calor reinante. Y a veces, muy tarde en la noche, cuando el viento amainaba y el silencio era casi total, creía escuchar un lamento, un sollozo muy suave, como el de una mujer llorando en la distancia. Lo atribuía al viento, a mi imaginación exacerbada por la soledad y el cansancio, pero el lamento volvía, esquivo, casi imperceptible. En esos momentos, el recuerdo de Elena y nuestra promesa incumplida se volvían más vívidos, más dolorosos, casi como si ella estuviera allí, observándome con tristeza. Una noche, la sensación en la bodega 7 fue particularmente fuerte. La ronda me llevó allí cerca de las 3 de la madrugada. La luna estaba llena, y su luz pálida bañaba las estructuras, dándoles un aspecto espectral. Al acercarme a la bodega 7, vi que una de sus luces interiores estaba encendida. Una luz tenue, amarillenta, que se filtraba por una de las pequeñas ventanas superiores. Eso era imposible. Yo mismo había revisado esa bodega al iniciar mi turno. Estaba apagada y cerrada. Me acerqué con cautela, la mano en la macana. La gran puerta corrediza, que yo recordaba haber asegurado con un pesado candado, estaba ahora ligeramente entreabierta, apenas unos centímetros. Y desde esa rendija escuché el llanto, claramente, el llanto ahogado de una mujer. No había palabras, solo sollozos que parecían nacer de una profunda desesperación. Mi corazón dio un vuelco. Una intrusa, alguien que se había quedado atrapado. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí? Soy el velador». Silencio. Solo el llanto continuaba, inalterable. Empujé la pesada puerta, que se deslizó con un chirrido metálico que rechinó en la quietud de la noche. Adentro, la oscuridad era casi total.
salvo por esa luz mortecina que parecía emanar del fondo de la nave. El llanto seguía sonando, más cercano ahora. Avancé con lentitud, mi linterna barriendo las sombras. La bodega era enorme. Un eco cavernoso devolvía el sonido de mis pasos. En el centro de la vasta extensión de concreto, bajo la luz tenue, distinguí una silueta, una mujer, acurrucada en el suelo, de espaldas a mí. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. La temperatura había bajado varios grados, un frío húmedo que me caló hasta los huesos, y ese olor, un olor a tierra mojada, a flores marchitas, a pesar de que estábamos en un lugar seco, polvoriento. Señora, empecé, sin saber qué más decir. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? La figura no se movió, no respondió. Solo siguió llorando, un llanto que transmitía una tristeza infinita, una sensación de pérdida tan profunda que me recordó el dolor que sentí cuando Elena murió. Me acerqué un poco más. La mujer era alta, delgada, y vestía ropas que parecían muy antiguas, raídas, como sacadas de otra época. Señora, por favor, dígame qué le pasa. ¿Está perdida? Entonces, la figura se levantó, lentamente, con una gracia extraña, pero no se giró hacia mí. Siguió de espaldas, llorando. Sentí una mezcla de miedo y una extraña compasión. Esa tristeza me era tan familiar. La figura levantó una mano pálida y delgada y señaló hacia una esquina oscura de la bodega. Luego, muy despacio, su silueta comenzó a desvanecerse, a volverse transparente, hasta que desapareció por completo. El llanto también se apagó, dejando un silencio aún más pesado que antes. Quedé paralizado por un momento, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Era real? ¿O el aislamiento y el estrés finalmente me habían quebrado? Pero el frío y el olor a tierra húmeda persistían. Con la linterna temblando en mi mano, me dirigí a la esquina que la mujer había señalado. Allí, cubierto de una gruesa capa de polvo, como si llevara décadas olvidado, había un pequeño baúl de madera, viejo, desgastado, con herrajes de metal oxidados. Dudé un instante, pero algo me impulsó a abrirlo. La tapa cedió con un crujido lastimero. Adentro, señor Williams, no había tesoros ni objetos de valor. Había una vida, cartas antiguas, atadas con una cinta descolorida, escritas con una caligrafía elegante y femenina, un pequeño diario de cuero, con las páginas amarillentas y frágiles, y en el fondo, doblado con esmero, un vestido de novia, también amarillento por el tiempo, con encajes delicados y pequeñas perlas bordadas. Tomé el diario con manos temblorosas. Las primeras entradas hablaban de un amor joven, de sueños, de un futuro brillante. Luego, la alegría dio paso a la ansiedad, a la espera. La mujer, cuyo nombre era Leonora según el diario, escribía sobre su prometido, Ricardo, un ingeniero que había partido a trabajar en un gran proyecto de construcción en el norte. Las cartas de él eran cada vez más esporádicas. Las últimas páginas del diario eran un desgarrador testimonio de una espera interminable, de una esperanza que se desvanecía lentamente. Ricardo nunca regresó. Una de las últimas cartas, escrita por un compañero de Ricardo, informaba de un derrumbe en la obra, de varios desaparecidos, entre ellos su prometido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Leonora murió años después, sola, esperando. Mientras leía, la bodega 7 pareció llenarse de su tristeza. Entendí que su espíritu estaba atado a ese baúl, a esos recuerdos, a esa espera que la muerte no había podido terminar. Su dolor resonaba con el mío, con mi promesa incumplida a Elena, con mi miedo a la soledad. Éramos dos almas esperando, de diferentes maneras. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, tomé una decisión. Con mucho cuidado, subí el baúl a mi vieja camioneta.
No podía dejar esos recuerdos atrapados en la frialdad de una bodega vacía. Durante el día, hice algunas averiguaciones. Pregunté a los más viejos del pueblo cercano si recordaban alguna historia sobre el terreno donde se levantaba el nuevo complejo industrial. Un anciano, después de mucho hurgar en su memoria, recordó una vieja historia, casi una leyenda, sobre una hacienda que existió allí hace muchos años, y de una joven de la familia, dueña de la hacienda, que se consumió de pena esperando a su prometido, desaparecido en unas obras lejanas. Nadie supo qué fue de ella, ni dónde fue enterrada. Decidí que Leonora y sus recuerdos merecían un lugar de paz. Nuestro sueño con Elena siempre había sido ver el mar. Así que, al siguiente fin de semana, conduje hasta la costa. Llevé el baúl conmigo. En un acantilado solitario, con el sonido de las olas rompiendo abajo, enterré el baúl. Le hablé a Leonora. Le dije que ya no tenía que esperar más, que Ricardo seguramente la estaría esperando en otro lugar. Y también le hablé a Elena. Le pedí perdón por no haber cumplido mi promesa, pero le dije que, de alguna manera, este viaje al mar también era por ella. Cuando terminé, una extraña paz se instaló en mi corazón. Regresé a Monterrey, a mi trabajo en las bodegas. Nunca más volví a escuchar el llanto en la bodega 7. El frío desapareció y el olor a tierra húmeda también. El complejo se llenó de vida con la llegada de las empresas, pero yo sabía que una historia, la de Leonora, había encontrado por fin su descanso. Yo seguí trabajando como velador hasta mi retiro. El miedo a la soledad no se fue del todo, señor Williams. Eso es algo que uno carga. Pero la historia de Leonora me dio una perspectiva diferente. Me enseñó que las promesas pesan y que el duelo es un camino largo. Quizás de alguna forma, al ayudarla a ella, también me ayudé a mí mismo a empezar a soltar mi propio dolor, a entender que aunque Elena ya no estuviera, su recuerdo y nuestro amor seguían vivos en mí. Ya estoy retirado, como le dije, y a veces, cuando la noche está muy silenciosa y el viento sopla de cierta manera, me pregunto cuántas otras historias de espera y olvido guardarán los lugares solitarios de nuestro México. ¿Cuántas almas seguirán lamentándose en el silencio, esperando que alguien escuche su historia y les dé, finalmente, un poco de paz? Gracias por dejarme contar mi relato, señor Williams. Es algo que necesitaba compartir, y eso es lo que viví. Gracias por el espacio, señor Williams. Sigamos escuchando las historias de la carretera.